Me resulta difícil comprender qué significa amarte después de tu muerte, pero aún así quiero consolarte. Bienvenidos a mi canal, soy Berenice. Si es la primera vez que me ves, en este canal contamos las historias de una manera diferente. Cabe señalar que es solo dramatización y entretenimiento. No olvides dejar tu like y seguirme para que no te pierdas ningún video. ¡Comenzamos! Hay cartas que no se escriben para ser leídas, pero ayudan a sobrevivir a quien las escribe. Este es el caso de Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, quien escribió una de las cartas de amor más famosas de la historia, más de un año después de haber perdido a la mujer que amaba. Feynman tenía apenas 20 años cuando supo que Arlene sería la persona con la que quería casarse. Se habían conocido en la adolescencia, entre aulas de instituto y veranos junto al mar. Con el paso del tiempo, su relación se volvió inseparable. Años más tarde, Feynman se referiría a ella como la mujer ideal. Pero mientras el futuro académico de Feynman comenzaba a despegar, el destino tenía otros planes para Arlene. Durante su etapa de posgrado de Princeton, la pareja decidió comprometerse. Poco después, Arlene empezó a enfermar. Fiebres persistentes, dolores y extrañas inflamaciones que aparecían sin explicación alguna. En 1941 llegó el diagnóstico definitivo: tuberculosis linfática, una enfermedad grave y prácticamente incurable para esa época, posiblemente causada por el consumo de leche sin pasteurizar. Los médicos fueron claros: su esperanza de vida no superaba los 2 años. En 1942, Feynman terminó su doctorado y tomó una decisión que muchos consideraron imprudente. Ignorando la posición de sus propios padres, en donde su madre llegó a decir que ese matrimonio debería de ser ilegal, Richard y Arlene se casaron en una ceremonia civil. No hubo invitados, no hubo celebraciones, ni siquiera hubo un beso por el riesgo del contagio. La boda no marcó el inicio de una vida juntos, sino una despedida prolongada. Justo después de la ceremonia, Richard llevó a Arlene al hospital, en Nueva Jersey, donde permanecería internada. Él la visitaba cada fin de semana, viajando largas distancias para estar con ella, mientras continuaba su trabajo científico. En 1943, la guerra cambió por completo el rumbo de la vida de Richard. Ese año recibió una invitación directa para incorporarse al laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Se trataba de una instalación secreta creada por un solo objetivo: desarrollar la primera bomba atómica dentro del marco del proyecto de Manhattan. Feynman ya había participado anteriormente en otros proyectos y su talento no pasó desapercibido. Y en un momento en el que cada decisión tenía consecuencias históricas, su presencia era considerada esencial. Para Feynman, la invitación representaba un conflicto profundo. Arlene había sido su primer amor y la persona más importante de su vida, pero la física ocupaba un lugar igual de importante y de central en su identidad. Él mismo reconocía que su deseo de contribuir al avance científico era una fuerza imposible de ignorar, incluso cuando chocaba con sus sentimientos personales. Así, mientras la salud de Arlene se deterioraba, Feynman tomó una decisión que marcaría su legado para siempre. Aceptó ir a Los Álamos, convencido de que su trabajo en la física era una responsabilidad que no podía rechazar. Durante ese periodo, la distancia entre Feynman y Arlene se quedó registrada en papel. Más de 40 cartas fueron escritas mientras él trabajaba en Los Álamos, y ella permanecía internada en el sanatorio. En aquel momento se creía que un clima seco podía ayudar a combatir la tuberculosis. Esa esperanza fue una de las razones por las cuales Arlene fue trasladada a Nuevo México. El sanatorio, además de ser uno de los centros especializados más importantes para tratar la enfermedad, se encontraba relativamente cerca de Los Álamos, apenas unas horas en coche. Feynman llegó a convencerse de que podía equilibrar ambos mundos: participar en uno de los proyectos científicos más importantes del siglo y al mismo tiempo cuidar de su esposa. Las cartas muestran cuánto necesitaba creer en esa posibilidad. Feynman escribía casi todos los días.
Cada mensaje terminaba con alguna variación de la misma promesa, que la amaba y que siempre la amaría. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tono fue cambiando. Las despedidas comenzaron a ser más breves, más urgentes, reflejando no solo el deterioro de la salud de Arlene, sino también el desgaste emocional de él. Más allá de lo personal, estas cartas ofrecen una mirada indirecta en la vida dentro de los Álamos, los estrictos proyectos de seguridad, las jornadas interminables y la presencia de figuras claves dentro del proyecto. La historia íntima de Feynman se entrelaza así con uno de los episodios más tensos del siglo XX. Tras un año de separación, Feynman decidió que Arlene fuera trasladada a Los Álamos para ser atendida por enfermeras del ejército. El problema en realidad era que no estaban preparadas para tratar a una paciente con una fase tan avanzada en esa enfermedad. Algunas cartas en este periodo revelan una faceta incómoda. Feynman le pedía que fuera más fuerte, que dejara de llorar, que se quejara menos. Hoy esas palabras pueden parecer duras, incluso crueles, pero también dejan ver algo más profundo, su incapacidad para aceptar lo que estaba ocurriendo. Acostumbrado a encontrar respuestas a través de la lógica y la ciencia, Feynman se enfrentó a un problema que no podía resolver con ecuaciones. No había una explicación racional que evitara lo inevitable. Arlene se estaba muriendo y él no tenía forma de detenerlo. Para seguir trabajando, Feynman tuvo que dividir su vida, como científico y como esposo. Solo al final, cuando ya no quedaba margen de esperanza, comprendió la gravedad real de la situación. Pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Arlene murió apenas 10 días después de que Feynman escribiera su última carta. Fue el 16 de julio de 1945, exactamente un mes antes de que la primera bomba atómica explotara en el desierto de Nuevo México. Mientras trabajaba en Los Álamos, Feynman recibió una llamada urgente. Arlene estaba agonizando. Pidió prestado un coche y condujo hasta el sanatorio sin perder tiempo. Llegó para acompañarla en sus últimos momentos, pero a las 9:21 de la noche, Arlene murió. El reloj de la habitación se detuvo y Feynman anotó la hora y la fecha, acompañada solo de una palabra: muerte. La muerte de Arlene coincidió con uno de los momentos más exigentes de su vida profesional. Feynman regresó casi de inmediato al trabajo y durante meses no mostró el duelo que todos esperarían. Cuando volvió a Los Álamos, no quiso que nadie lo compadeciera. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, respondió con frialdad: murió. ¿Pero cómo va el programa? Entonces sus colegas entendieron rápidamente que él no quería hablar del tema. Pero el impacto llegó después, mucho después. Meses más tarde, caminando por una calle en Oak Ridge, se detuvo enfrente del escaparate de una tienda. Se perdió mirando un vestido, pensando en que tal vez a Arlene le hubiera gustado, y ese pensamiento simple e inesperado fue lo que finalmente lo rompió. Años más tarde, en una carta que nunca envió, Feynman volvía a hablarle directamente. En ella intentaba responder una preocupación que Arlene había tenido mientras estaba enferma, el miedo de no haberle dado lo suficiente. Feynman le aseguraba que nunca le faltó nada, que su amor había sido absoluto y que incluso después de su muerte seguía siendo tan intenso que no le dejaba espacio para amar a nadie más. Querida Arlene, te adoro, mi amor. Sé cuánto te gusta oír eso, pero no lo escribo solo porque te guste. Lo escribo porque me da una sensación cálida por dentro, escribirte eso. Ha pasado muchísimo tiempo desde el último día que te escribí, casi 2 años. Pero sé que me vas a perdonar porque entiendes cómo soy, testarudo, irrealista, y pensé que no tenía sentido escribir. Pero ahora sé, mi querida esposa, que es correcto hacer lo que he retrasado hacer, y que he hecho tanto en el pasado. Quiero decirte que te amo, que quiero amarte, siempre te amaré. Me cuesta entender en mi mente lo que significa amarte después de que estás muerta,
pero aún quiero consolarte y cuidarte, y quiero que me ames y me cuides. Quiero tener problemas contigo, quiero hacer pequeños proyectos contigo. Nunca pensé hasta ahora que podemos hacer eso. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Empezamos a aprender a hacer ropa juntos? ¿O a aprender chino? ¿O a conseguir un proyector de películas? ¿No puedo hacer algo ahora? No, estoy solo sin ti, y tú eres la mujer de las ideas y la investigadora general de todas nuestras locas aventuras. Cuando estabas enferma te preocupabas porque no podías darme algo que querías y pensabas que necesitaba. No tenías que preocuparte. Tal como te dije entonces, no había necesidad real porque te amaba de tantas maneras. Tanto. Y ahora es claramente aún más cierto. No puedes darme nada ahora, sin embargo, te amo tanto que te interpones en mi camino para amar a alguien más. Pero quiero que te quedes ahí. Tú, muerta, eres mucho mejor que cualquier otra persona viva. Sé que me asegurarás que soy un tonto y que quieres que tenga plena felicidad y no quieres interponerte en mi camino. Apuesto que te sorprende que ni siquiera tenga novia, excepto tú, mi amor. Después de 2 años. Pero no puedes evitarlo, cariño, ni yo tampoco. No lo entiendo, porque he conocido a muchas chicas y muy agradables y no quiero quedarme solo, pero en 2 o 3 encuentros todas parecen cenizas. Solo me quedas tú. Eres real, mi querida esposa. Te adoro. Amo a mi esposa. Mi esposa está muerta. Posdata, por favor perdona que no te envié este correo, pero no sé tu nueva dirección. En su última carta, Feynman admitía algo que nunca logró entender del todo. Había conocido a otras mujeres, había intentado seguir adelante, pero todo le parecía vacío. Para él, Arlene seguía siendo la única realidad, y siempre terminaba con una frase sencilla y devastadora. Amaba a su esposa, y su esposa había muerto. Por mi parte es todo. Besitos. Deja en los comentarios qué otro personaje te gustaría ver. Y no olvides suscribirte. Bye.